Una pizca de creatividad y otra de investigación. En Caldo de Cultivo hablamos sobre procesos creativos junto a artistas, científicos y otros creadores que hacen cultura a fuego lento. Sumérgete en estas conversaciones que celebran las dudas, las epifanías y los espacios invisibles de la cultura. Conduce Joaquín Jiménez Salvador. Hubo un momento en Chile en que el amor se volvió transacción. Un momento en que se pidió entregar lo más íntimo, las argollas y otras joyas personales, a cambio de un gesto simbólico hacia la patria. Oro por cobre. Afecto por deber. Historia por relato oficial. Décadas después, esa operación sigue abierta. No solo por el destino incierto de esas joyas, sino que por lo que esa campaña revela. Una forma de construir un país a partir del sacrificio, del cuerpo y especialmente de un rol asignado hacia las mujeres. Hoy, en Caldo de Cultivo, conversaremos con la artista y la curadora de Comprométase con Chile, transmutar el compromiso amoroso por un fin patriótico, una exposición que no busca cerrar esa historia, sino tensionarla. ¿Qué puede hacer el arte con un archivo incompleto? ¿Cómo se trabaja con una sospecha? ¿Y qué pasa cuando lo que desaparece no es solo el oro, sino también la memoria? Hoy nos acompañan dos voces fundamentales detrás de esta exposición. Está con nosotros Milena Moena Moreno, artista cuyo trabajo cruza investigación, archivo, feminismos y materialidades para activar preguntas incómodas sobre la memoria, la historia y el poder. Y también está con nosotros Cynthia Schuffer, curadora de la muestra, quien ha acompañado este proceso desde la construcción conceptual hasta su traducción en una experiencia expositiva que tensiona el relato oficial de esta antigua campaña de dictadura. Con ellas vamos a entrar en una historia donde el amor, la política y los objetos se cruzan y donde lo que falta, o es decir, lo que no está, dice tanto como lo que no hemos podido ver y que creo que además es particularmente contingente en este estado de las cosas. Ustedes sabrán por qué. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. Un encanto tenerlas en Caldo de Cultivo. Muchas gracias, Jota. Muchas gracias. Sí, muy estamos felices. bien. Esta exposición se inauguró en el Museo de la Memoria. Les cuento a todos los oyentes que deberían ir a verla si es que no la han visto y deberían además generar archivos respecto a esta muestra porque está levantando mucha información que estaba perdida de un acontecimiento bien profundo de la historia nacional. Quiero que me cuenten un poquito de qué va la exposición en palabras del artista y de la curadora y cómo es que se cruzan con esta historia de la transacción de joyas por cobre para la reconstrucción, les sonará la palabra, del país. Bueno, gracias por la invitación. El proyecto cómo nace, bueno, desde mi imaginario como orfebre, cuando me encuentro con la campaña, unos primeros indicios de la campaña, me llamaba la atención esto de la transacción, ¿no? Como del anillo de oro, de tu anillo de compromiso, cambiándolo por un anillo de cobre, que además, ¿qué simboliza el cobre? Como, ¿por qué la Junta Militar entregó un anillo de cobre justo cuando recién se había nacionalizado el cobre? Y así comenzaron como estas preguntas que no tenían mucha respuesta, porque la primera indagación era buscar en internet, y no había mucha información, más que la gráfica, como una de las gráficas que saca el Círculo de Publicistas. Y posterior a eso, como cuando yo me encontraba en esa pseudo primer acercamiento de la investigación, se lo comparto a Cynthia, y al mismo tiempo ahí ya comienza el cruce, ¿no? La primera vez que me muestra el libro Operación Silencio, en el que ella se encontraba trabajando y quien es una de las editoras y traductoras del libro, aparece la campaña en el libro Operación Silencio. Y ahí fue cuando las dos dijimos como, aquí está pasando algo que no se sabe, porque además salió en circulación en un libro que se va al extranjero y la campaña en el libro aparece en alemán y en español y era como, ¿dónde están estas joyas? Como, ¿dónde está este oro? ¿Quiénes realmente donaron? ¿Quiénes eran las mujeres a las que fue convocada la campaña? Y así comienza como empezamos a abrir estas portales de preguntas que fueron y han ido como modelando todas las piezas visuales que pueden ver hoy día en el Museo de la Memoria. Sí, bueno, por mi parte yo creo que el vínculo que se dio por el interés, yo creo, de la campaña y bueno, todo el proceso más indagatorio inicial que realizaba Milena fue para mí muy interesante y fue como un link súper particular, porque yo llevaba varios años trabajando en un libro que se publica originalmente en Alemania, en la RDA, un libro que lo que venía a hacer era denunciar muy tempranamente todos los crímenes de la dictadura. Es un libro que se publica en el 74, por lo tanto eso ya nos daba un indicio de que la campaña se había desarrollado y había agarrado cuerpo y forma durante los primeros meses de la dictadura.
yo creo que ahí empezó a confluir todo nuestro trabajo de investigación y nos permitió ver la dimensión de este episodio, ¿no? Que nos parecía muy relevante de contar, pero que además de eso no había ningún tipo de vestigio que nos diera pistas sobre cómo se había elucubrado, quiénes lo habían promocionado, por qué estaba ahí y qué es lo que perseguía también, ¿no? Porque es interesante ver que esta campaña se enmarca en lo que fue una campaña mayor de reconstrucción nacional en Chile, desde el golpe militar en adelante. Entonces, fue muy interesante ver cómo Comprométase con Chile se transforma como en este brazo comunicacional de la reconstrucción nacional, ¿ya? Y eso es clave porque lo que hace es finalmente congregar una serie de cuestiones que son propias de la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía que estaba observando estos cambios radicales que estaban sucediendo en el 73, ¿no? Y que de alguna manera tenían que vincularse o sentir algún tipo como de conexión, ¿no? Con lo que estaba pasando. Y eso fue quizás una de las aristas, ¿no? Que nos permitió ir conectando algunos cabos sueltos, ¿no? ¿Por qué una campaña de ese tipo que perseguía, cómo buscaba manipular moral, políticamente, pero también económicamente a la gente, ¿no? A través de la donación de sus joyas y distintos tipos de elementos. Como alhajas, dineros u otras especies, esa es la bajada. Y lo otro que en un inicio, y que bueno, es que hasta el día de hoy, o sea, hasta el día de hoy, tipo hoy día en la mañana, toda la investigación se ha ido forjando gracias a los relatos, del boca en boca. Los primeros meses, sobre todo el primer año, empecé a llegar a ciertos archivos porque ciertas personas me iban diciendo: oye, yo me acuerdo que tal familiar donó, entonces nos llegaba el audio de: oye, sí donamos, nunca nos llegó el anillo de cobre, o sí llegó, o el otro día me especificaban, eran más pesados, los recuerdo yo, eran más oscuros, yo les decía que probablemente estaban más oxidados, o no sé, por ejemplo, me acuerdo que todas las vecinas del barrio que usaban el anillo de cobre, como los lucían con orgullo. O sea, como saber del boca en boca que sí ocurrió y que sí tenían esas imágenes, ¿no? También me acuerdo que alguien se acuerda de lo que sonaba en la radio, cómo era la bajada en la radio aparte de la prensa escrita. O algunas personas me dicen que aún no llego a esas imágenes, pero que las pasaron también por televisión. Y ahí yo digo como, ya, como voy a empezar a indagar en el archivo de la Biblioteca Nacional, en el Congreso y así, ¿no? Como en los diferentes centros donde he estado buscando. ¿Dónde están las joyas, básicamente? Esa es una gran pregunta. ¿Dónde están las joyas? Esa es la especulación. No se sabe dónde están las joyas. Hay varios medios españoles y también nacionales que cuando el juez Baltasar Garzón del caso Riggs lo tiene dentro de sus listados, pero cuando es la acusación no lo puede incluir porque ya había como un llamado a no incluir más como denuncias en este caso a Pinochet, pero ahí él se sabe que descubrió que hay lingotes de oro evaluados en 9.000 kilos de oro en lingotes en el banco en Hong Kong que pertenece a la cuenta de la familia Pinochet. Oye, pero entonces también existe una pregunta no solamente por qué aconteció aquí, sino que también cuál fue el devenir de esta campaña. Es decir, intuyo que también la búsqueda es como de esos activos, no solo el anillo de cobre, que ojalá recuperarlo, pero ¿qué pasó con lo que entregaron por ese anillo de cobre? ¿Es parte también de las indagaciones y de las pesquisas? Yo creo que este proyecto tiene varias caras, varias aristas, ¿no? Por un lado hay todo un trabajo de investigación en archivos, es decir, cómo se pensó esta campaña, ¿no? Y de eso hemos tenido varios atisbos bien importantes, relevantes, no solamente en el sentido de dar cuenta fehacientemente que esta campaña fue parte de uno de los brazos comunicacionales de la dictadura acá en Chile, sino que también nos permitió ver cuáles eran las principales receptoras, ¿no? Por eso es que también Milena pone el foco en las mujeres, ¿no? ¿Quiénes fueron las primeras receptoras, hacia dónde se estaban enfocadas esas campañas? Hay un análisis de la propaganda en el fondo. Por supuesto que hay un análisis de la propaganda, pero por eso también es súper importante visitar la muestra, porque ahí van a poder encontrar un mapping con una parte representativa del archivo que Milena visitó para pensar estas piezas y para seguir como lanzando preguntas, ¿no? Hacia el presente en torno a esta campaña.
Y es muy interesante porque no solamente hay archivos de prensa que dan cuenta, por ejemplo, de los insertos, o de los avisos o de los llamados de distintos espacios, no solamente, por ejemplo, el círculo de publicistas, sino también está la agrupación de joyeros y relojeros, ¿no? Hay una serie de otros actores sociales, ¿no? Que son parte como de la economía más pública, ¿no? Empresarial de Chile, ¿no? Que también hace llamados a través de la prensa escrita para que las distintas comunidades, pero particularmente las mujeres, se acerquen a donar sus joyas, ¿no? Y particularmente sus anillos de matrimonio, ¿no? Entonces es súper interesante porque a la par de eso hemos ido también recopilando algunos archivos, por ejemplo del Banco Central, donde aparecen actas específicas de reunión de la Junta Militar con distintas personas que participaban activamente en el Banco Central en esa época, que fueron delegadas a cumplir funciones en ese lugar, y donde aparecía claramente, se señalaba que tal día partía la campaña, cuánto cobre, por ejemplo, se le iba a destinar a la agrupación de joyeros para que pudiera hacer tanta cantidad de anillos, ¿no? Entonces ya había como un perfil un poco de lo que se estaba tratando Sí. de perseguir, ¿no? Y otra, como a propósito de las lecturas claves en relación a la mujer, por ejemplo, fueron actoras principales de esta campaña las mujeres del poder femenino, que es el partido de derecha de la época, quienes fueron las primeras que pagaron por tener insertos en el diario, haciendo el llamado a la reconstrucción nacional para salvar la economía del país. Y eso también fue una bisagra muy importante en la investigación, o sea, darnos cuenta que, por ejemplo, cuando viene Fidel a Chile en el 71, ya las mujeres comienzan de derecha a salir a las calles a manifestarse en relación a como cambio anillo de 18K por un kilo de pan, o no hay nada, cuéntate una nueva, y comienzan como a hacer toda esta lectura de un imaginario que lo dejan por escrito, o sea, como en sus libros y textos oficiales de mujeres de derecha está escrito cómo operar, y se autodenominan las mujeres antiallendistas, y cómo bajar a la clase media, baja le ponen, y a la clase obrera, para que su mensaje como mujeres empoderadas, que también eso es lo más curioso de todo, cómo van, bueno, como siempre, ¿no? Utilizando los lenguajes que nosotros inventamos y los revierten, y por eso es tan importante ponerle atención a esas palabras y a esos mensajes en el estudio del archivo y de la imagen, que son luego traducidas en la visualidad en la exposición, y haciendo estos puentes de conexión, ¿no? Hay que tener el ojo muy agudo. O sea, hay una dimensión también de lo civil en la muestra. No es solamente la agencia que tuvo la campaña de gobierno propiamente tal, de la dictadura, sino que también cómo las capas se ordenaron para alinearse o desalinearse respecto a esa iniciativa, entiendo. Ahora ya que estamos hablando de la muestra y que lo mencionaron, me gustaría que me contaran un poquito sobre el proceso de desvirtualización de esta investigación de archivo, porque se van encontrando con todas estas cosas, pero tú tienes una práctica que está vinculada a una cosa bastante material, como la orfebrería y la escultura. Entonces, ¿cómo empiezas a cruzar esos lenguajes como artista? ¿Cómo empiezas tú, Cintia, como curadora, a vehicular un relato para esa obra que permitiera como volverse coherente y empezar a imbricarse, o mejor dicho, engarzarse con la exposición? ¿Cómo llegan a lo que llegan? Porque en el fondo describamos un poquito la muestra para los oyentes y cómo es que llegaste a materializar así. Bueno, el 2023 ya fue como la primera pieza que creo que, a propósito de que no habíamos visto, que hasta el día de hoy no hemos visto un anillo original de los de cobre que entregaban, solamente tenemos como la referencia en imágenes, en fotografías. Lo primero que hice siendo orfebre fue replicar el anillo de cobre. Y el anillo de cobre tenía la inscripción Chile, 11 de septiembre de 1973. Entonces replico el anillo y solamente le acuño Chile. Y esa es la primera pieza que titulo Chile, valga la redundancia. Y la utilizo por más de un mes en mi cuerpo, el anillo, a modo de performance, porque el cobre en contacto con la piel hace que la piel se oxide por el oxígeno. Entonces también hacía todo este juego de lo que, por ejemplo, Lemebel cuenta en Las joyas del golpe, en su cuento, donde habla de este como modo que van a lucir como estas mujeres que con tanto orgullo donaron sus joyas y que ahora tienen como su dedo verde, básicamente. Entonces de ahí dije como, bueno, lo voy a replicar y voy a jugar también a esto, a que se me oxide el dedo. Esa fue como la primera eslabón de todo lo que hoy verán. Y después de eso generó un video en loop, donde
replico la gráfica de la campaña con este gesto de las manos y empiezo a revertir los símbolos que están insertos en la misma gráfica, ¿no? Como estas manos masculinas, estas manos como medio erectas, la mano femenina lleva la bandera chilena, entonces decido revertir la bandera chilena por la bandera de la revuelta social, o cambio las manos, ¿no? Son 2 manos femeninas, pero que podrían ser 2 manos queer también, ¿no? Porque son manos tatuadas, son manos no normadas. Juego con el gesto falocéntrico de poner y sacar el anillo, como un poco inventando a las personas a que cuando leamos archivos de las diferentes índoles, podemos también como agarrarnos de estos símbolos y signos para darte a entender, ¿no? Para preguntarte, como, qué quiere decir este gesto, ¿no? Este movimiento? ¿Por qué lo repite? ¿Por qué se reitera? Esa pieza surge para los 50 años del golpe, el 2023. La primera vez la exhibí en una galería que se llama Departamento J, que está en el barrio Bellas Artes, y fue parte de la muestra Desarmar, y ahí muestro, claro, el anillo y este primer video que es como la primera experiencia visual que fue junto con Cintia también, todo el proceso y el imaginario, ¿no? Como desde la estética del blanco y negro, porque fue grabado a color, como por ejemplo tener esas conversaciones. ¿Qué piensas del color? ¿Qué pensamos del blanco y negro? ¿A qué evoca? ¿Qué te parecen estas manos? ¿Qué parece que sea mi mano? Porque en este caso sí es verdad que una de ellas es mi mano, o busco otras manos, ¿no? Como... Y bueno, en esas conversaciones era como, está bien que sea tu mano porque tú eres la artista que también hace con las manos, que sus manos simbolizan cosas, y la campaña en sí misma, las manos están todo el tiempo. Como las manos y la entrega y el don es parte de los lineamientos de la exposición. Qué interesante lo que cuentas, porque para ojos menos avesados en la relación con las disciplinas escultóricas o con la observación de materialidades físicas tridimensionales, agrega una nueva lectura que es la condición performática de la obra, es decir, como ese anillo está para usarse, tienes otra pieza que es como un espejo, Sí. donde también está el gesto de reflejarse, tienes otra pieza esta que dice mujer, que me encanta, que se va llenando de verde el cobre. Entonces es interesante ver que el proceso de virtualización de la investigación no solamente tiene que ver con la construcción de un objeto, sino que también con un gesto sobre ese objeto, ¿no? Absolutamente. Bueno, justamente el espejo que tú nombras se llama Identifica tu capital. Esa pieza nace el 2021 y ya con estos primeros imaginarios de la campaña. O sea, yo venía cerrando ahí mi periodo del pregrado y se vuelve también es como la primera pieza ya de cobre que trabajo a gran escala, donde el gesto de en sí mismo preparar esa pieza me demoré como 3 meses para pulirla y tener el brillo espejo que pueden ver ahora en la exposición. O lo mismo de la letra bañada en cobre, la frase que van a poder ver también, que esta es una de las piezas centrales, que se dice: la mujer es la gran forjadora del porvenir, que es una frase que sacó un discurso que Pinochet le da a mujeres sindicalistas de la Secretaría Nacional de la Mujer y de SEMA Chile, que las convoca a propósito de un año de la reconstrucción nacional en dictadura. Está la electrólisis, que es lo que tú mencionas, la galvanoplastía, que es este baño de cobre casero, a propósito del simbolismo del transmutar, del dar, ¿no? Como el cobre viene también de anillos que llegan a esta frase que dice mujer, a propósito de lo que Cintia mencionaba. ¿Y yo qué opino? Por supuesto. ¿Cómo articulaste todo esto? Porque en el fondo son piezas que están, si bien conversando con un material, el cobre, se articularon en periodos distintos, bajo una línea investigativa que tiene muchas aristas. ¿Cómo fue empezar a engarzar todos estos elementos dentro de una muestra más coherente desde una perspectiva curatorial? ¿Cómo se convierten todas estas piezas en una muestra no aislada? Sí, yo creo que, bueno, primero quisiera como aprovechar la oportunidad públicamente de agradecer también la generosidad de la Milena por convocarme, ¿no? Como en este proceso. Cuenta cómo fue esa convocatoria, cómo surge, si esa parte nos encanta, como porque nadie dice: hola amiga, ¿sabéis qué? Necesito que me hagáis una referencia curatorial para una investigación en dictadura de los años tanto, no sé cuánto. No, pero es que lo que pasa es que yo creo que ahí entre los afectos y las inquietudes, con Milena somos amigas hace varios años, entonces yo creo que en la última etapa me tocó cumplir este rol como más oficial de curadora de la exhibición.
Pero claro, a lo largo de nuestra amistad nos ha tocado como ir acompañándonos todas las preguntas, dudas, cuestionamientos en torno hacia dónde llegar, hasta dónde, ¿no? ¿Qué es lo que estoy siguiendo? ¿Qué debería aparecer o qué hago aparecer? ¿No? Todas esas preguntas que son claves y son muy propias también de los procesos de investigación en arte, ¿no? ¿Le ofreciste anillos de cobre a la Cintia? Di la verdad. Sí. Todavía no tengo Todavía no ninguno. llega el anillo de cobre. Aquí el compromiso era real en el fondo. No, yo creo que era un compromiso amistoso, conceptual, ¿no? Y creativo. Y creativo, ¿no? Que logramos forjar con la Mile. Yo creo que en eso estamos súper de acuerdo. Sí. Logramos tener como un fiato único. Y conversaciones que de alguna manera infinitas, sí, eternas, infinitas, o sea, eternas, como... que dieron vuelta a la exposición, ¿no? Y cada una de sus aristas, conversaciones que incluso son hasta especulativas de lo que Claro. podría ser o el impacto que una investigación como esta y una exposición como esta podría tener en el presente, ¿no? Pero yo creo que eso facilita bastante el rol de una curadora, ¿no? Porque no es lo mismo tener una mirada atenta y sensible, pero más distante de un proceso de creación e investigación, a ser parte de ese proceso de investigación y creación y poder poner los acentos y las palabras precisas que acompañan de manera muy justa todo lo que ha sido el trabajo de la Mile, ¿no? Entonces, para mí eso fue un regalo del que me siento muy agradecida, y además creo que esa cercanía y complicidad también nos permitió ir complementándonos, ¿no? Porque la obra de la Milena es una obra que a mí me parece muy alucinante, que creo que hace estallar justamente estos imaginarios, ¿no? Porque no solamente está reducida o como enclaustrada exclusivamente en esos imaginarios que nos evocan la dictadura, ¿no? Que generalmente son las no sé, fotos en blanco y negro, ¿no? La represión más la directa. represión más directa, ¿no? Como cuestionamientos y por supuesto una serie de crímenes que siguen impunes a la actualidad, ¿no? Pero que la Mile nos ofrece otro costado de la dictadura, nos ofrece mirar otro lugar, ¿no? Otro lugar que la Junta Militar, bueno, y todos sus aliados, ¿no? La derecha, empresarial, en fin, lo que buscaban y perseguían era también una especie de modelamiento, ¿no? Un modelamiento ciudadano que permitiera como reorganizar el panorama social. No solamente cumplir otros deberes que ya conocemos muy bien y que hemos visto en una serie de documentales, ¿no? A la fecha, sino que era posicionar otros discursos. Y yo creo que la exposición de la Mile lo que ofrece es justamente eso, es como mirar otro escorzo de la dictadura y cuestionarlo también, ¿no? Porque este gesto generoso, vamos a decir, ¿no? De las personas que se acercaron a donar, también tiene muchas sutilezas, ¿no? Muchas personas donaron por desconocimiento, muchas personas donaron por miedo, muchas donaron quizás incluso como por obligación, sí, o porque así lo decidieron, por ejemplo, sus empleadores, ¿no? Uh-huh. Quienes donaron días de sueldo. Sí. Entonces creo que esa dimensión de cómo las personas también se involucraron con la campaña es múltiple y es muy interesante observar eso hoy, ¿no? Creo que de hecho es absolutamente necesario y relevante, sobre todo considerando que estamos en un contexto de derecha, cifrando un patrón moral de cómo debe ser. Como la reconstrucción nacional. Como la reconstrucción nacional, que es exactamente igual. Por eso me parece tan interesante y es como, sí, ¿cómo articulan eso y cómo ven que esté dialogando la muestra no solamente en función de su pasado, sino del presente ahora? ¿Qué están descubriendo a la hora de analizar las piezas y darse cuenta de que no solo este cliché de que la historia es cíclica, sino que en el fondo podemos tener que enfrentar un desafío que quizás no se ha terminado? Bueno, sí, absolutamente. Y lo más fuerte, o sea, yo creo que del fin de semana donde sale como esta nueva campaña de la reconstrucción nacional bajo este gobierno, fue poner los puntos de comparación. Como que estábamos con Cintia y con Rocío, quien es mi periodista, también un poco como estamos alucinando que esto está pasando, que realmente de toda la prensa que hemos leído del pasado están diciendo exactamente, usando las mismas herramientas que modelaron, con las que quieren modelarnos ahora. Entonces, encontrarse con la expo bajo este contexto también es muy enriquecedor bajo el punto de vista de que van muchos estudiantes al Museo de la Memoria, van muchos extranjeros, y verles como interactuar con las piezas
por ejemplo, cuando veo estudiantes en primera instancia porque les llaman la atención desde la visualidad, pero luego ya hacen el recorrido, ya terminan viendo el mapping con los archivos o leyendo el texto que escribió Cintia. Y espero, y bueno, muchas personas se han acercado también cuando me encuentro en el museo a decirme también gracias por poner esto sobre la mesa de nuevo, porque nos acordamos de que quizás esto que es pasado nos está ocurriendo hoy en día. Y las generaciones, sobre todo de actuales, ¿no? Como entre los 11 y los 18 años, quizás no son tan conscientes de lo que puede suceder, ¿no? Cuando hay gobiernos de ultraderecha en diferentes territorios, como no están conscientes de lo que se puede perder. Incluso como en las conductas, como fue en la dictadura. Desde esta reconstrucción nacional que llama la dictadura es también, por ejemplo, pintar los muros de blanco, los varones se tenían que cortar el pelo, las mujeres no podían usar más minifalda. O sea, ese tipo de modelamientos que estaba bajo la norma de la reconstrucción nacional es algo que hoy podría volver a pasar, ¿no? Pensando, por ejemplo, en el mundo de las disidencias o, bueno, todo lo que sabemos, los feminismos, lo que está pasando con la rebaja en cultura, en educación, y así un sinfín. Sí, el impacto en el medio ambiente, en fin. Estoy súper de acuerdo con la Mile en eso. Me gustaría recalcar un poco la impresión que nos dio volver a ver las palabras reconstrucción nacional como parte del discurso del oficialismo, porque creo yo que en algún punto, yo no sé si es deliberado o qué, ¿no? Pero me parece que es importante hacer esos énfasis, ¿no? Como decir, ¿qué se está reconstruyendo? ¿No? ¿Y qué nación estamos tratando de como rescatar, ¿no? De esa otra idea de lo nacional que nos están imponiendo? Y el hecho ya de que exista un camino como unívoco, como hacia un progreso al que llegar o hacia un estado al que llegar. Por supuesto, porque además la reconstrucción implica como un proceso destructivo anterior, ¿no? Entonces es algo que se está rearmando de nuevo, ¿no? Y yo creo que eso es como reflexiones dicotómicas de lo bueno y lo malo, ¿no? Y es algo que le ha hecho mucho daño a este país, ¿no? Y con eso no quiero ponerme como de las yellow o amarillas, ¿no? Pero creo que es súper importante entender que la derecha y la dictadura, ¿no? Durante esos años buscaba no solamente como incidir en estos modos de modelar a la ciudadanía, sino también a los modos en cómo la ciudadanía se comportaba entre ellas, ¿no? Como qué tipo de vínculos o qué tipo de conversaciones o qué tipo de como reacciones yo puedo tener hacia un otro radicalmente distinto a mí, ¿no? Yo creo que eso también es interesante observar dentro de esta campaña, ¿no? Porque estamos observando además que eso se está volviendo a instalar ahora en el presente. Claro, como las violencias, ¿no? Como las violencias desatadas y sin como un respeto hacia las otras personas. Y otra cosa súper importante que está plasmada en la campaña y que es algo que se pone énfasis es en este imaginario del ideal de mujer chilena, que es como la madre, dueña de casa y esposa, que es bajo el alero de la Iglesia Católica. O sea, eso está como documentado. Y lo pongo en énfasis porque hoy también nosotras estamos siendo modeladas. O sea, como bajo estos doctrinamientos, también nos quieren volver a callar, a silenciar, dejar de nombrarnos, lo cual es súper importante. Y la Expo también busca entrar en esas capas, por ejemplo, por medio de las materialidades. Hay una pieza central, una vitrina que cuelga, que se llama El Archivo del Cobre, donde ahí también Cintia como curadora fue fundamental, para empezar a leer esas otras capas, por ejemplo, la superposición de cobre, el sulfato de cobre, cómo la materialidad en sí misma me va hablando y me sirve para ir modelando y pensando en las piezas que hoy están en exhibición. Por ejemplo, hay una pieza audiovisual que se llama ¿Dónde descansan los metales de Comprométase con Chile?, que es la pregunta también con la que tú ingresas a la exhibición y con la que tienes que como ponerte a recorrer las piezas distintas. Y esta pieza audiovisual también es entrar en esas capas microscópicas, ¿no? Que también es como de la micropolítica, de esos micro lugares de la resistencia. O sea, desde lo visual, desde lo sonoro, también estamos evocando a algo social, político y de personas activistas que somos, ¿no? Como
Qué buenas entrevistadas, porque son muchas de las cosas que tenía para preguntarles en como el bloque de cuerpo, género y política, ¿ya? Quería hablar sobre como la dimensión de la mujer dentro de la muestra, y ahora me gustaría llevarlo también a la pregunta como del amor y de lo del sacrificio y lo del patriotismo. ¿Cómo están operando simbólicamente esos elementos en una campaña que apelaba a eso y sobre la que tú planteas una revisión? En el fondo, como ¿qué ideas estás articulando en relación a esos conceptos? Bueno, eso lo hablamos también con Sin mucho. Bueno, la bajada es transmutar el compromiso amoroso por un fin patriótico. Está mucho el gesto de las manos, el del don. Hay una pieza que se llama Don, que es una escultura en yeso, es un molde perdido, se llama esa técnica escultórica. Esa pieza es un puño, ¿no? que evoca como que tuviera todos los anillos de cobre en este gesto de como no sé si los estoy recibiendo, si me los estoy llevando, si los voy a entregar, como que un poco juega con esas ideas. Lo mismo una serie de placas que están grabadas por medio del traspaso de la piroxilina, que también es nuevamente en las manos. Yo creo que la misma campaña, o sea, la gigantografía también está en las manos. Hay una cosa de las manos y de este dar, recibir, de la entrega, del amor, del sacrificio, que desde diferentes lugares, bueno, y también evidentemente el kilo de anillo de cobre, que simbolizan, bueno, un kilo de anillos, pero que ¿dónde van los anillos, no? En las manos, cómo se portan, qué simboliza portar un anillo, en qué dedo, porque el dedo anular es en la Iglesia Católica el simbolismo del compromiso, por ejemplo. Entonces siempre las manos, este juego del imaginario, del dar, del don, también fue inscribiendo y dibujando parte del relato de la muestra. Sí, y yo creo que también, bueno, es interesante preguntarse por qué la elección, o sea, por qué el círculo de publicistas decidió ocupar la idea de comprometerse con Chile, ¿no? Y la idea de esta mano masculina que va introduciendo un anillo a modo de compromiso en otra mano femenina, ¿no? Yo creo que eso es clave, y desde ese lugar también es que con la Mile hemos ido como resolviendo algunas derivas, ¿no? del rol de la mujer, ¿no? De esta portadora, forjadora de un porvenir para Chile, el eslabón clave, ¿no? De la familia, del buen vivir, de los cuidados, ¿no? Y creo que esas definiciones también son relevantes, porque ciertamente hubo un modelamiento de la mujer muy clave, ¿no? que lo podemos ver incluso ahora en las campañas del gobierno, en donde las mujeres no solamente están llamadas a cumplir roles de cuidado y ese tipo de cuestiones, sino también a tener una conducta ejemplar. Claro, y tendencias a nivel global, como el auge de las tradwife y un montón de como corrientes que como tipifican una forma de ser. También en estas líneas como de conceptos que se empiezan a tensionar a través de la muestra, no desde lo más evidente de la materialidad o la crítica hacia la campaña, sino que como a construcciones de ecosistemas, por así decirlo. Me gustaría saber cómo fue el trabajo entre la dimensión íntima de esta campaña y su dimensión pública. ¿Cómo se tensionaban esos mundos? Porque me imagino que tú nos comentabas, Cintia, antes que había gente que se había visto más coercionada a hacer las donaciones. Entonces, ¿cómo extrajeron estas historias desde un espacio que tiene que haber sido íntimo? Porque a estas alturas que haber cambiado convengámoslo, un anillo de oro por uno de cobre es como que te hicieron un poco el leso. Bueno, esas historias nos llegan, o sea, a partir desde el día que yo empecé a comentar, así como a diferentes personas, y me empezaron a llegar ciertos relatos. Ya con Cintia y con Rocío fue como hay que contarle al mundo en qué estamos, en qué va el proyecto. Y hasta el día de hoy, o sea, como te comentaba, el día martes fui a la exposición y se me acercaron 2 personas en distintos momentos, historias diferentes cada una. Y por ejemplo ahí uno de ellos me cuenta que él era trabajador de una ferretería y que cuando sacan la campaña de la reconstrucción nacional, Comprométase con Chile, fueron recortados de sus sueldos el donativo para la reconstrucción. Nadie podía decir que no, los obligaron, evidentemente. Y a todos los trabajadores les regalaron un anillo de cobre. Y él estaba indignado y llegó y botó el anillo de cobre. Por ejemplo, él me cuenta, me dice, lo queríamos. Claro, él me decía, si hubiese sabido que hoy iba a pasar esto, y ahí me contaba, yo ahí tenía 22 años. Ahora él es una persona de 68
años. Y me decía, claro, yo ahí me llegó ese anillo y dije, ¿qué es esta porquería, chao? Porque además fue un gesto que él no quiso, sino que fue obligado. Y probablemente está en las actas, por ejemplo, de su empresa, que él donó, pero él no es alguien partidario de esas decisiones. O otra persona llega y me cuenta que en su barrio era colegio de monjas, y que todas las monjas donaban hacían para cuando eran las misas, hacían la parte del diezmo, y todo ese dinero se iba a la reconstrucción nacional. ¿Pero te ha llegado gente que dijo, sí, yo orgullosamente me comprometí con Chile? Sí, hay gente que orgullosamente se comprometió con Chile, y que hoy en día quizás no son personas de derecha, pero sí son personas de centro derecha, que me dicen, evidentemente sé que me engañaron, y que usé un tiempo el anillo de cobre, y después muchos también se mandaron a hacer nuevas argollas de matrimonio, o guardaron el anillo de cobre y se perdió ahí en el cajón de la abuela o de la familia y quedó. Pero sí hay gente que donó consciente, y hay mucha gente que se vio, como bien lo decía Cintia, obligada o por coerción o porque no te quedaba más opción realmente. O sea, tenías que hacerlo, tenías que ser parte de esta reconstrucción. Igual en periodo de dictadura también hay que pensar que tener ese anillo era un buen distintivo protector, Exacto. por así decirlo, ¿o no? Como... Sí. De hecho, hay otro relato, por ejemplo, de una tía que me cuenta que la vecina del primer piso usaba el anillo de cobre y lo lucía con orgullo, entonces todo el barrio sabía que ella era una mujer de derecha, evidentemente. Y por lo mismo, por ejemplo, todos los militares a ella nunca la paraban en los barrios, era como pseudo respetada porque se sabía su ideología. En cambio, el resto de todas las vecinas nadie usaba anillo de cobre. Entonces ya ahí quedaba sospechosa. Y los militares evidentemente sí las paraban al entrar al edificio, o si el trato era diferente, sí. Por no estar comprometidas con Chile. Po. Exacto. Le faltó compromiso. Sí. Sí, yo siento que esa es la riqueza del proyecto. Yo creo que cuando les comentaba que tenía esas múltiples dimensiones culturales, políticas, económicas, esa es justamente una de las aristas que también nos interesa seguir indagando, ¿no? Seguir documentando. Ahora ya con la exposición andando y con todo este espacio de visibilidad, donde podemos ya destinar tiempo a recibir ya esos testimonios y poder buscar modos también de archivarlos, de documentarlos, ¿no? y ver modos también de darlos a conocer. Eso es lo interesante justamente de esta exposición, porque tiene esta dimensión que es muy pública, que es parte de una campaña de la dictadura elucubrada por la Junta Militar, que tiene este impacto en la sociedad, que es un impacto que viene desde arriba, ¿no? Y todas las múltiples reacciones que pudo haber en ese momento, ¿no? De la sociedad civil que recepcionaba esto de manera convencida o no, y de cómo eso generó también una impresión de esa transformación, ¿no? Yo creo que esa impresión es lo que la dictadura también perseguía, ¿no? Como la construcción de una subjetividad particular, ¿no? De esas personas. Y creo yo que la política hace eso, ¿no? La política genera esas y construye subjetividades. Y en ese sentido es súper interesante ver de qué manera o cómo se despejea o se refleja ese mismo ejercicio en el presente, ¿no? Es decir, con qué distancia yo puedo aproximarme a este episodio que me tocó experimentar de algún u otro modo, ¿no? Convencida o no convencidamente. ¿Qué rol estoy ocupando yo actualmente observando estrategias similares, ¿no? Yo creo que es una pregunta que surge a propósito de una campaña específica, pero que irradia muchos otros tipos de preguntas en torno a nuestros compromisos hoy, ¿no? Con nuestro presente, con nuestra historia, con nuestra memoria y con el legado también que queremos dejarles, ¿no? Yo soy una esperanzada como empedernida, entonces creo muy creo mucho en el espíritu crítico de las personas, ¿no? Y que yo creo que preguntas como esta y exposiciones como la de la Milena pueden como activar un polo sensible para volver a mirar esto de manera como aguda, ¿no? Y ver de qué modo eso impacta hoy. Y cómo nos comprometemos, ¿no? Como ¿qué es realmente el compromiso? Total. Me gusta porque en el fondo permite ver las dimensiones íntimas de aquello que es público y uno se da cuenta de que en realidad no podemos existir como seres escindidos de ninguna de las dos dimensiones. Como Habermas hablaba harto de las esferas públicas de los discursos, y aquí hay un ejemplo muy claro. Hay una esfera pública del discurso que es la campaña, pero tiene muchas repercusiones en las maneras en que
nos queremos, en las maneras en que demostramos compromiso, en las maneras en que construimos un ideal de mujer, y creo que es sumamente importante poder, como lo hacen en la muestra y a través de la investigación, visibilizar que esas narrativas siempre han ocurrido y cómo podemos volvernos resistentes quizás a las nuevas narrativas que también son inoculadas, que está bien, es una manera de construir sociedad, es imposible que exista un mundo sin como una construcción pública, porque si no estaríamos literalmente aislados. Ya para ir cerrando, y me gustaría enfocarme también un poco a ese futuro optimista del que hablaba Nacín, me gustaría saber cómo van a archivar y cómo van a compilar todos estos conocimientos que tienen ahora en la muestra para que este periodo de la historia no se vuelva a perder. Yo me acuerdo que cuando me contaron por primera vez que estaban haciendo este proyecto, yo dije como, pero es que ¿cómo esto no se sabe? ¿Cachai? Y claro, para gente mayor quizá la campaña resulta más cercana, pero en realidad parece un momento de realismo mágico de Chile. Sí, bueno, así como muy concretamente, ahora va a salir una publicación de la exposición, entonces la publicación artística que va a ser una otra pieza que termina de aunar todo la expo en sí misma, es una arista de salida de difusión y de como archivar estos relatos, los archivos en sí mismos, los documentos oficiales, etcétera, y claro, va a tener toda una visualidad y una propuesta, ¿no?, en la materialidad misma, porque para mí eso es súper importante siempre. Al mismo tiempo, afortunadamente, como este programa, nos han invitado a diferentes medios, prensas, donde se ha difundido, y así mucha gente que vivió la época ha recordado que es de la campaña. Así me llegan sus relatos, y para las generaciones nuevas que no lo sabían, ha sido muy interesante ver cómo, por ejemplo, llegan a mis redes a propósito de que lo vieron, no sé, en el mostrador, por ejemplo, o que lo escucharon en X Radio, o que vieron el tweet, bueno, el ex ahora, de alguien que fue a la exhibición y les llama la atención, porque son temáticas que muchas veces no se tocan. Como hacer arte contemporáneo y político es muy específico y hay que tener mucha convicción, y no lo vemos siempre, ¿no?, en todos los museos del país o del mundo. Ahí hacemos un saludo al Museo de la Memoria, que sí, permanentemente tiene muestras como esta que están empujando los límites y acercando ambas esferas que lamentablemente a veces se escinden. Absolutamente. O sea, gracias también al Museo de la Memoria por acoger el proyecto de investigación y creación, a su directora, a María Fernanda, a las curadoras, a Paula, a Soledad, al equipo de museografía, a Milka, a Adrián. Sin ellos, también todo este imaginario visual que hoy ven desplegado en salas no hubiese sido posible. O sea, sin que ellos también creyeran en el proyecto y su visibilización. O sea, como lo importante que es ponerlo hoy en boca de todos. Por lo mismo, para tener este ojo agudo, para que idealmente no se vuelva a repetir, para que no nos engañen de que estamos en una crisis y en un estado de emergencia y que hay que reconstruir la nación, porque Chile no se está cayendo a pedazos, sino que todo lo contrario, seguimos, tal como decía Sin, construyendo estos mejores porvenires. Sí. Y yo también quisiera agregar que bueno, que hay una serie de otros proyectos que se van a ir desplegando, que ya les vamos a ir contando, así que aprovecho también de invitarles a que sigan las redes de la Mile, porque ella es la oficialísima de esto. Mile, tira tu Instagram ahora. Milena Moena. Ya. Muy fácil. Y hay un correo asociado que se llama comprométaseconchile@gmail.com, donde si quieren escribirnos y contarnos sus relatos, está disponible para que lo hagan. Traigan el anillo, traigan el anillo. Justamente iba para allá, porque yo creo que de algún modo vamos a empezar ya a sistematizar esos relatos, porque tenemos ganas también de armar como una especie de podcast que nos permita como darle otra dimensión comunicacional a la investigación, y también la posibilidad que esta información y los relatos y la experiencia y todo este imaginario que la Milena está recuperando y ejercicio de memoria que se realizan a través como de la exposición y otras piezas pueda llegar a otros públicos, a otras generaciones, a otros lugares, ya no quedarnos exclusivamente en un sector tan metropolitano como Santiago, sino tal vez llegar a otros rincones del país. Eso sería increíble, que nos pudieran, claro, Uh-huh. porque sabemos, incluso por la prensa, ¿no?, que esta campaña no solamente sucede en Santiago, sino que sucede a lo largo de todo el país. Entonces, deben haber por ahí miles de relatos que se pueden ir recuperando, ¿no?, Uh-huh. para
terminar de entender, ¿no?, esta dimensión del compromiso. Claro, la expresión regional es absolutamente diferente, como el compromiso con Chile, por ejemplo, en una localidad más aislada será distinto. La sensación de pertenencia con los países también depende, con las naciones, depende del propio territorio, ¿cachai? Como... Totalmente. Y yo creo que esa dimensión política justamente se da a través de estas ideas o formas de entender el compromiso, ¿no? Sí. Bueno, chicas, les agradezco muchísimo que nos hayan compartido parte de sus análisis, de sus procesos creativos. Sin duda están poniendo el spotlight sobre un acontecimiento de Chile que da mucho para pensar, que además permite combatir esta idea de que la dictadura se cuenta de una única manera, ¿no? Creo que eso es bien interesante, me quedo harto con eso. La tridimensionaliza y quizás hace que el monstruo sea un poco más aterrador incluso, pero es bueno también poder darse cuenta de que no es solamente una visión la que viene desde los sectores más progresistas, sino que en el fondo es capaz de analizar todos sus elementos, y es justamente en esa tridimensionalidad la importancia de generar discursos complejos, críticos y avesados como este. Muchas gracias por estar en este caldo de cultivo. Muchas gracias a ustedes. Sí, gracias. A todos los escuchas, recuerden que la exposición estará en el Museo de la Memoria, la entrada es liberada y pueden visitarla, pueden bajarse directamente en Quinta Normal si es que no han ido. Es sumamente fácil llegar y además es realmente bonita. Está en el piso -1 del museo. Justo a la salida del estacionamiento pueden llegar, donde también está ese bloque de construcción de domiciliario que se donó. Entonces, para que no se pierdan, la exposición se recorre en muy poco tiempo porque es una sala no muy grande, pero, sin embargo, vale la pena detenerse en cada una de las muestras. Pueden incluso ocupar este podcast como audioguía, porque sin duda todas tienen una dimensión performática en su construcción que se entiende en el tiempo, no solamente en la observación. Se entiende al relacionarse con la muestra, al rodearla, al compartir, a pensar el gesto y extrapolarlo en uno. Así que queda la invitación más que hecha y nos vemos en el próximo Caldo de Cultivo. ¡Chao, chao! Esta producción sonora fue realizada en los estudios de Radio Inventada del Centro Cultural de España en Santiago. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada o el Centro Cultural de España en Santiago. Editor general de Radio Inventada, Joaquín Jiménez Salvador. Postproductor, Fabián Flores Corbalán. Todos los derechos reservados.